Mis padres abandonaron a mi abuela en su cumpleaños, pero yo me quedé con ella para acompañarla. A la mañana siguiente, dos hombres llegaron con documentos misteriosos y una noticia que cambiaría mi destino por completo. Me llamo Ashley y tengo 34 años. Soy chef. La mujer que me enseñó cada habilidad con el cuchillo que tengo es mi abuela, Eleanor. En su cumpleaños número 79, mis padres le dejaron una cena congelada de supermercado todavía fría en el centro, la dejaron caer sobre la misma mesa de cocina que una vez alimentó a la mitad del pueblo. Luego condujeron directamente al aeropuerto y volaron a Aspen para la fiesta de compromiso de mi hermana, Brooke. Ni siquiera se quedaron lo suficiente para verla abrir la caja. Yo me quedé. Yo encendí las velas. Sostuve su mano mientras lloraba en una cocina que solía oler a la mejor comida del condado. A la mañana siguiente, dos hombres llamaron a su puerta con una carpeta gruesa. Uno colocó una pluma frente a ella. El otro me miró y dijo 6 palabras que aún escucho: deberías sentarte para esto. No tenía ni idea de lo que mi abuela ya había decidido. Y mis padres estaban a punto de aprender de la manera más pública posible exactamente lo que cuesta tratar toda una vida de comida real como si fuera desechable. Si alguna vez has visto a tu familia tratar a la persona que los crió como un inconveniente, suscríbete ahora mismo y comenta desde qué ciudad estás viendo. Lo que estoy a punto de contarte no es solo mi historia. Es una advertencia. Déjame llevarte de vuelta a la mañana en que todo comenzó. Antes de los hombres, antes de la carpeta, antes de que cualquiera de nosotros supiera lo que había dentro. Era el 14 de marzo. Yo estaba con los codos hundidos en la preparación del almuerzo en el restaurante donde dirijo la cocina en Columbus cuando mi teléfono se iluminó en el mostrador de acero. El chat familiar. 6 mensajes seguidos. Mi madre, Brenda, había publicado una foto de una puerta de embarque. Mi padre, Robert, había publicado un pulgar arriba. Mi hermana, Brooke, había publicado una montaña y 3 corazones. Luego un mensaje que no era una foto. Mi madre en privado para mí: le dejamos la cena a la abuela. No hagas un drama. Lo leí 2 veces. Lo leí una tercera vez mientras una olla detrás de mí silbaba. No hagas un drama. Como si el drama fuera mío y no de ellos. Era el cumpleaños de la abuela, su cumpleaños 79, y se habían subido a un avión a Colorado para la fiesta de compromiso de Brooke, una fiesta planeada para una semana completa bajo las montañas, y le habían dejado a mi abuela una cena de caja y una tarjeta impresa. Quiero que entiendas que esto no me sorprendió. Esa es la parte que me tomó años admitir. No me sorprendió en absoluto. Solo aclaró algo que había pasado mucho tiempo tratando de no ver. Me quité el delantal. Le dije a mi sous chef, Alex, que regresaría para el servicio de cena. Y conduje las 35 millas desde Columbus hasta Marysville con las manos demasiado apretadas en el volante. Había hecho ese viaje 100 veces. Lo hice el día que su horno se averió en enero, hace 2 inviernos, cuando mis padres estaban de crucero y dejé el trabajo para sentarme con ella en el frío hasta que llegó el técnico. Lo hice la mañana de su cirugía de cataratas, cuando firmé los formularios en la sala de espera. Veis como su contacto de emergencia porque siempre fui su contacto de emergencia. Brooke era por quien volaron a Aspen. Yo era a quien testeaban cuando algo necesitaba hacerse. El Blue Bird ya estaba cerrado entonces, pero la abuela aún vivía en la casa detrás de él. La casa que mi abuelo, George, construyó cuando yo era pequeña. Cuando llegué al camino de entrada, la luz de la cocina estaba encendida. La puerta principal estaba sin llave. Siempre estaba sin llave. Durante 31 años, esa puerta nunca se cerró con llave antes del amanecer. Ella estaba en la cocina. Y sobre la mesa, justo en el centro, había una cena congelada. Bistec Salisbury, para microondas 6 minutos, todavía en la caja, todavía congelado. Ni siquiera lo habían calentado. Lo habían dejado y se habían ido. Pegado a la tapa estaba el recibo del supermercado. Y no sé por qué lo miré, excepto que un cocinero mira todo. El recibo tenía la hora de esa mañana, 7:52. Habían estado aquí a las 7:52 en esta casa. Y a media mañana estaban en una puerta de embarque publicando montañas.
Junto a la caja había una tarjeta. Una de esas preimpresas con brillantina genérica de feliz cumpleaños, firmada con 2 garabatos rápidos, del tipo que firmas en un coche en movimiento para poder entregarlo y terminar. Está bien, dijo la abuela cuando me vio mirando. Llevaba su vestido bueno, el azul marino con botones que guarda para bodas y funerales. Son gente ocupada. Miró el reloj de la estufa. Luego, un minuto después, lo miró de nuevo. Lo noté y lo archivé como nervios. Me equivoqué en lo que era, pero acerté en qué significaba algo. Necesito explicar mi lugar en esta familia porque importa para todo lo que viene después. Yo era a quien llamaban cuando se rompía el calentador de agua. Yo era el contacto de emergencia en la ficha de la abuela en la clínica. Cuando Brooke fue a la universidad, mis padres la pagaron y le hicieron una fiesta. Cuando yo fui, trabajé en 2 empleos y nadie vino a mi graduación porque coincidió con un fin de semana en que Brooke tenía un recital. Eso no es amargura. Es solo la aritmética de mi infancia. Brooke era a quien invitaban a las cosas. Yo era a quien llamaban cuando algo necesitaba hacerse. Nunca dije nada de eso en voz alta. Había llegado a una especie de paz con ello. La forma en que haces las paces con una rodilla que te duele antes de que llueva. La abuela se inclinó y puso su mano en mi muñeca. Sus manos fueron lo primero con lo que me enseñó. Solía pararse detrás de mí en la tabla de cortar del Blue Beard cuando yo tenía 9 años y juntar sus dedos sobre los míos y mostrarme cómo sostener un cuchillo para que nunca resbalara. Tú siempre vienes, dijo. Ahora me di cuenta. Mi teléfono vibró. El chat del grupo otra vez. Mi madre. Otra foto. El albergue. Una mesa larga. Champaña. Mi hermana radiante en el centro de quizás 120 personas. Primera noche de la mejor semana de la historia, había escrito mi madre bajo las montañas a 1500 millas de distancia. Era la mejor semana de la historia. En esta cocina, era una caja congelada y una mujer con su vestido de funeral. Puse el teléfono boca abajo sobre el mostrador. Miré a mi abuela en una mesa puesta con una caja congelada, y tomé una decisión que en ese momento pareció muy pequeña. Hagamos tu cumpleaños como debe ser, dije. Había media tarta de chocolate en su nevera. De las de la buena pastelería del pueblo, lo que me dijo que ella misma la había comprado, para ella misma, esperando compañía. Ese detalle es el que todavía me afecta. Ella había comprado su propia tarta de cumpleaños. Encontré una caja de velas en el cajón donde guarda cordeles y gomas elásticas. Luego cociné. Hice lo primero que ella me enseñó. Lo que puso al Blue Beard en el mapa. El pollo con salsa y las galletas que los clientes habituales solían conducir 1 hora para comer. Y lo hice de memoria porque ella me hizo aprenderlo a mano y no con papel. Toda la casa empezó a oler como solía oler. Ella se sentó a la mesa y me vio trabajar. Y por un momento, parecía menos una mujer que había sido abandonada y más una mujer en su propia cocina, a cargo de ella, en casa. Tu abuelo no podía hacer esa salsa ni para salvar su vida, dijo, y casi sonrió. Se le rompía cada vez. Tú nunca la dejas romper. No me dejabas irme de la estufa hasta que la hacía bien, dije. No, asintió. No lo hacía. Lo primero que me enseñó fue cómo sostener un cuchillo. Yo tenía 9 años. Ella se paraba detrás de mí en la tabla de cortar del Blue Beard y ponía su mano sobre la mía y la movía lentamente, como se le enseña a un niño a escribir. Y me dijo que un cuchillo era honesto, que hacía exactamente lo que tu mano le decía y nada más, y que la mayor parte de la cocina era solo prestar atención. Mi madre me había dejado en el comedor por la tarde porque tenía un sitio a donde ir, como siempre tenía un sitio a donde ir. Mi abuela convirtió un inconveniente en la mejor tarde de mi infancia. No lo sabía entonces, pero ella ya estaba decidiendo algo sobre mí. Solo lo dejó parecer un martes cualquiera. Encendí las velas. No las 79. Unas cuantas. Suficientes. Pide un deseo, abuela, dije. Uno de verdad. Ella miró las pequeñas llamas por un largo momento, luego las apagó. Ya lo hice realidad,
dijo. Ya verás. No le pregunté qué quería decir. Pensé que era el tipo de cosa que se dice sobre un pastel. Después de que comimos, se levantó más lentamente de lo que solía hacerlo, y fue al armario empotrado del comedor. Abrió el cajón de abajo, el que se cierra con llave, y sacó un cuaderno. Tapa azul, suave por la edad, las esquinas redondeadas por décadas de manos. Yo conocía ese cuaderno. Todo cocinero que alguna vez trabajó en el Blue Bear conocía ese cuaderno, y a ninguno se le permitió tocarlo nunca. Lo puso sobre la mesa entre nosotras y lo abrió un poco. Recetas escritas a mano por ella, página tras página, algunas de ellas más antiguas que mi madre. La grasa había marcado algunas de las páginas hasta la transparencia. Había notas en los márgenes a lápiz, correcciones, una temperatura tachada y reescrita, una fecha, un nombre, haz esto para George en su cumpleaños. Era menos un libro de cocina que una vida escrita en el único idioma en el que ella había confiado plenamente. Todo lo que soy está aquí, dijo. Apoyó la palma de la mano sobre la página abierta. No todos lo merecen. Me dejó mirar un minuto. Luego lo cerró y lo volvió a guardar en el cajón con llave y mantuvo la llave aparte en el bolsillo de su cardigan. La forma en que guardas algo que no tienes intención de perder. Nos sentamos un rato más y luego, sin previo aviso, empezó a llorar. No fuerte. Mi abuela nunca en su vida había llorado fuerte. Solo lágrimas corriendo por un rostro que había pasado 79 años sin dejar que nadie lo viera hacer eso. Le tomé la mano a través de la mesa y no dije ninguna de las cosas inútiles. No le dije que estaba bien porque no lo estaba. No lloro porque se fueron, dijo finalmente, limpiándose la cara con el dorso de la muñeca. Lloro porque tú viniste. He pensado en esa frase más veces de las que puedo contar. Me apretó la mano y su voz cambió. Más firme. Quédate a desayunar, dijo. Alguien viene por la mañana. ¿Viene para qué? Para lo que he estado esperando terminar. No quiso decir más. Se levantó, enjuagó su taza y me dijo que la habitación de invitados estaba lista. Y me quedé porque siempre me quedaba, y porque algo en la forma en que ella había dicho terminar hizo que no quisiera dejarla sola con eso. Dormí mal. La casa hizo los ruidos que hace, el tic-tac de las tuberías de agua, el crujido de la madera vieja. Y me quedé despierta en la habitación en la que había dormido de niña, y escuché todo aquello. Y en la parte gris de la mañana, cuando estaba de pie en la ventana con una taza de café que no había probado, vi un coche que no reconocía detenerse en la casa. Bajaron dos hombres. Trajes oscuros, matrícula de otro estado en el coche. Uno de ellos llevaba una carpeta lo suficientemente gruesa como para ser un libro. Subieron los escalones del porche y llamaron. Abrí la puerta porque la abuela todavía estaba en la estufa. El primer hombre era más joven, preciso, con el tipo de reloj que significa que el reloj es lo importante. Señora Hills, dijo mirando más allá de mí. Hablamos por teléfono. Soy Miles Harwell. Está en la cocina, dije. No me moví de la puerta. ¿Quién es usted? El segundo hombre respondió, era mayor, con canas en las sienes, y había algo en su rostro que no coincidía con el traje, algo casi tierno. Extendió una tarjeta. Dalton Pierce, dijo. Ashford Foods. Conocía el nombre Ashford. Todo el que compra comestibles conoce el nombre Ashford. Me quedé allí en la puerta de la casa de mi abuela, tratando de construir un puente en mi cabeza entre una compañía nacional de alimentos y un restaurante cerrado en Marisville, y no pude encontrar el tramo. La abuela llegó a la puerta, secándose las manos con una toalla, tranquila como agua estancada. Pasen, dijo. Ashley, haz más café. Pierce entró y miró alrededor de la cocina de la forma en que miras una habitación en la que has estado antes, hace mucho tiempo. Su abuela nos pidió que hiciéramos esto en silencio, me dijo mientras la familia estaba fuera. Hay una razón para eso, y no me corresponde a mí contarla. Miró el marco azul de la puerta, los ganchos para abrigos, la esquina por donde entraba la luz. Crecí a 2 calles de este restaurante. Mi madre trabajaba en 2 turnos, y aquí es donde me traía a cenar cuando no había nada en casa.
Miró a Eleanor con algo que me tomó un segundo reconocer como gratitud. Una vez me hizo un sándwich de queso a la parrilla cuando no podía pagarlo. Me dijo que arreglara el letrero de afuera y lo llamaríamos un trato. Nunca lo he olvidado. Harwell colocó la carpeta sobre la mesa de la cocina y la abrió. Estaba llena de pestañas de plástico de colores a un lado, un documento tan grueso como una guía telefónica. Mi abuela se sentó frente a él como si lo hubiera estado esperando toda su vida, como si fuera el último plato de una comida muy larga. Todo está como lo discutimos, dijo Harwell. 2 firmas hoy. Destapó una pluma y la puso sobre la mesa junto a su mano. Pierce se volvió hacia mí por primera vez. Me miró un segundo de más, y luego dijo las 6 palabras: deberías sentarte para esto. Una pausa. Te concierne más de lo que piensas. Me senté. Mi abuela tomó la pluma y la sostuvo sobre la primera página. Luego se detuvo. Me miró y, por una vez, parecía de su edad y había algo bajo la calma que nunca antes había visto allí. Algo parecido a una disculpa. Debí habértelo dicho antes, dijo. Tocó la primera página. Esto es el Bluebeard. Movió su dedo a una segunda página, una sola hoja con su propia pestaña. Y esto, dijo, es sobre ti. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo ignoré. Más tarde, vería que era Brooke. 3 palabras: estás en casa de la abuela. Pero en ese momento, no podría haberme apartado de esa mesa ni aunque la casa estuviera en llamas. Harwell habló, y me obligué a escuchar en lugar de dar vueltas, porque una cocina te enseña a bajar el ritmo cuando todo está sucediendo a la vez. Ashford no estaba comprando el edificio, dijo. Ni siquiera estaban comprando el restaurante. No estamos comprando un restaurante, dijo. Estamos comprando lo que lo hizo un restaurante, la marca Bluebeard, el nombre y una licencia para las recetas. Las recetas de mi abuela para desarrollar una línea minorista que llevaría su nombre a los estantes detrás de los cuales probablemente nunca se pararía. Dijo, números, 2.8 millones por adelantado. Una estructura de regalías además que podría llevarlo con el tiempo a cerca de 3.6. Lo dijo como quien habla del clima porque para él era el clima. Para mí era un sonido que sentía en los dientes. Mi abuela, que cocinó durante 31 años en un restaurante donde un desayuno completo costaba menos que una entrada de cine, no parpadeó ante los 3.6 millones de dólares. Ella ya lo sabía. Lo había sabido durante meses. Se había sentado frente a mí en las cenas de domingo con este número en el bolsillo y había dejado que mis padres la llamaran una carga. El dinero es una herramienta, me dijo en voz baja, mientras Harwell ordenaba sus papeles. Las recetas son el punto. Entonces Pierce deslizó la hoja con una sola pestaña hacia mí, y leí la línea en la parte superior, y la cocina se alejó mucho. Custodia de recetas, Ashley Hills. ¿Qué es esto? Dije. No salió como una pregunta. No tenía aliento para una pregunta. Es un rol, dijo Harwell. La condición de venta de su abuela. Las recetas se licencian, pero permanecen a cargo de una persona a la que Ashford reconoce y consulta sobre cada producto que lleva su nombre. Ella te nombró la guardiana, la que se asegura de que siga siendo suya cuando llega a un paquete. No es ceremonial. Viene con un asiento y voz. Miré a mi abuela. ¿Por qué yo? No recurrió a un discurso. Nunca lo hace. Porque te enseñé con mis manos, no con el libro, dijo. Brooke puede vender cualquier cosa. Tú puedes hacerlo real. Eso es lo más raro, y es lo único que evita que esto se convierta en otra caja en un estante con la cara de un extraño. Quiero ser honesta sobre lo que sentí porque no fue triunfo. Estuvo más cerca del vértigo. Durante 34 años, había sido la que venía, la que hacía, la que nadie pensaba en invitar. Y ahora, la única persona de esta familia que me había observado todo el tiempo había escrito mi nombre en lo que más amaba, y no sabía cómo mantenerme en pie bajo ello. Pensé en todas las mañanas que había estado en esa tabla de cortar con sus manos sobre las mías. Comprendí por primera vez que no había estado pasando el tiempo con una nieta aburrida. Había estado eligiendo un sucesor y dejándome pensar que solo era amor.
Era ambas cosas. Pensé en todos los domingos que había pasado en su cocina mientras mis padres estaban ocupados en otro lugar. Cada vez que me había encomendado una tarea en lugar de una disculpa por su ausencia. Pela estos. Observa esto. No dejes que se rompa. Lo había tomado como quehaceres. Era un aprendizaje y ella lo había escondido dentro del afecto para que nunca me sintiera como una obligación, como debió haber sabido que me sentía en todas partes. Harwell no había terminado. Quería que yo entendiera lo que una firma hace y lo que no hace. Esto inicia el reloj, dijo, diligencia de vida, trabajo de marca, desarrollo minorista, nada llega a un estante de la noche a la mañana. Y quiero ser claro al respecto. Para que nadie de su familia diga después que apresuramos a una mujer confundida. Estos son meses de trabajo. Hizo una pausa. Pero el relanzamiento, la parte pública, eso puede suceder en semanas. Traeríamos la línea a casa. Aquí, un regreso a casa del Blue Beard en el restaurante, para que el pueblo que lo hizo pueda probarlo primero. Mi abuela firmó la primera página. La pluma se movió lenta y segura. Firmó la segunda, la que tenía mi nombre, y dejó la pluma entre nosotras como si fuera algo que quería que guardara, no algo con lo que había terminado. Los dos hombres recogieron sus copias y se pusieron de pie. Pierce le estrechó la mano con ambas suyas. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, la abuela se quedó en la ventana y los vio salir en su coche a la carretera. «Volverás enojada», me dijo. No ellos. Dale un día. Se equivocó sobre el día. Acertó en todo lo demás. Mi teléfono volvió a vibrar sobre el mostrador, y esta vez miré. Una captura de pantalla había aterrizado en el chat familiar, reenviada por mi madre, o quizás reenviada a propósito desde un número guardado en el teléfono de la abuela como Carol, la vecina. 2 hombres de traje en casa de Eleanor esta mañana. Matrícula de otro estado. Pensé que querría saber. Debajo, mi madre había escrito una respuesta y luego la había borrado, reemplazada por 3 puntos que pulsaban y se detenían, pulsaban y se detenían. En algún lugar a 1500 millas de distancia, en un albergue lleno de champán, mis padres acababan de enterarse de que unos extraños habían estado en lo que mi madre llamaba la casa de mamá. Y debajo de eso, un mensaje privado de Brooke para mí. Estaba escribiendo. Los 3 puntos aparecieron. Se fueron. Volvieron a aparecer. Lo que quisiera decir, no podía terminarlo. Eso importaba más de lo que yo sabía. Para entender por qué a cualquiera de ellos le importaba tanto, hay que entender el restaurante, y por qué mi familia pasó toda su vida avergonzada de lo mejor de ellos. Mi abuelo George abrió el Blue Beard en 1990, el año antes de que yo naciera. Pintó la puerta principal de azul porque la abuela le dijo que la pintara de azul. Ella había dicho que la gente recuerda el azul. Él lo hizo y ellos lo hicieron. Durante 31 años, esa puerta azul se abría antes del sol y el café estaba listo antes de que la puerta se abriera, y todo el pueblo pasaba por esos reservados. Primeras citas, entrevistas de trabajo. La mañana después de los funerales, cuando nadie podía enfrentarse a su propia cocina. Hay un reservado en la esquina donde 3 generaciones de una familia se comprometieron. El Blue Beard no era un negocio para este pueblo. Era una habitación que todos compartían. Mi abuelo conocía la orden de cada cliente habitual y la mitad de sus secretos. Llevaba un plato a un reservado, lo dejaba, decía lo único que esa persona necesitaba oír esa mañana y seguía adelante antes de que pudieran darle las gracias. Cuando la planta de este condado despidió a 200 personas un invierno, el Blue Beard alimentó discretamente a muchas familias que no podían pagar y nadie dijo una palabra al respecto porque George llevaba una cuenta en su cabeza y perdonó la mayor parte. Ese era el negocio del que mis padres se avergonzaban. Ese era el restaurante que mi padre llamaba una vergüenza en las cenas. Solía pensar que solo era un snob. Ahora entiendo que era peor que eso. Hay que estar planeando vender algo para trabajar tan duro en avergonzarse de ello. La abuela cocinaba. El abuelo dirigía el local y contaba los mismos 6 chistes durante 3 décadas. Y de alguna manera nunca dejaban de funcionar. Y las recetas vivían en el cuaderno azul. Y el cuaderno vivía en cualquier bolsillo del delantal que la abuela llevara puesto.
Y a nadie más se le confiaba. Ni siquiera a la cocinera que entrenó durante 20 años. El abuelo murió en 2020. Yo estuve allí. Fue rápido y fue un martes y el restaurante cerró solo un día antes de que la abuela lo abriera de nuevo porque dijo que George se habría enfadado mucho al verlo oscuro. Mantuvo su silla en la esquina de la cocina del restaurante y nunca dejó que nadie se sentara en ella. Mantuvo su delantal en el gancho junto al frigorífico incluso después de que redujo el lugar y dejó que un gerente se encargara del día a día. Cuando la pena la invadía, ella decía que él no habría volado a ninguna fiesta. Él se habría quedado. No entendí cuánto lo decía en serio hasta la cena congelada. Mi padre creció en esa cocina y pasó su vida adulta fingiendo que no. Robert quería ser el tipo de hombre cuya madre estaba jubilada, no el tipo cuya madre dirigía un restaurante. Oí a mi madre instruirlo una vez hace años en un evento de trabajo, su mano ligeramente sobre su manga. Dile a la gente que tu madre está jubilada, dijo. No digas restaurante. Yo tenía 16 años y estaba allí de pie sosteniendo una bandeja de aperitivos ajenos y entendí que les avergonzaba la mujer que alimentaba a la mitad del condado. La abuela sabía lo que pensaban de ello. Me lo dijo esa mañana mientras limpiábamos las tazas de café después de que los hombres se fueron, y fue la primera grieta en la historia que creía entender. Los dejé creer que el trato murió el otoño pasado, dijo. Ashford vino a mí en otoño. Robert se enteró de alguna manera, intentó ser el intermediario, y cuando no funcionó como él quería, lo dejé pensar que todo se había desmoronado. La gente se relaja cuando cree que ha ganado. Secó una taza y la puso en el escurreplatos. Reservaron su semana en Aspen porque estaban seguros de que no quedaba nada aquí que observar. Pensé en el momento. La fiesta de una semana de duración, la casa vacía, la firma programada para la única mañana en que ella sabía con certeza que todos ellos estarían a 1000 millas de distancia. Y recordé algo que Brooke había dicho en Acción de Gracias, soltado entre las patatas y el pastel, riendo, mamá ya nos prometió el Blue Beard. No había vuelto a pensar en ello. ¿Prometido? Como si mi abuela fuera un mueble que se hereda, algo que se asigna. Como si toda su vida fuera un elemento en el plan de otra persona. Brooke se casaba con la familia Wade. Y los Wade dirigían un grupo de hospitalidad, restaurantes y resorts por todo el estado. Y entendí, de pie en el fregadero con un paño de cocina, exactamente lo que mis padres habían querido. Habían querido que el Blue Beard fluyera a través de Brooke, a través de la boda, hacia los Wade. Mi abuela acababa de enviarlo a un lugar donde no podían llegar y había puesto mi nombre en la puerta. Fue entonces cuando escuché el coche en el camino de entrada, no el coche de los hombres, un coche de alquiler tomado rápidamente en la curva. Mis padres habían reducido su semana en Aspen a 1 día y medio, y estaban en casa. Robert entró por la puerta sin llave sin llamar, lo cual es algo sobre mi padre que debería recordar. No llamó a la casa de su propia madre porque había dejado de pensar que era suya. Volamos de vuelta para esto, dijo antes de siquiera dejar su bolso. Sus ojos fueron a la mesa, a las copias de la carpeta apiladas ordenadamente donde los hombres las habían dejado. ¿Qué le dejaste firmar? Mi madre entró detrás de él, todavía con su ropa de viaje, y sus ojos encontraron el cuaderno azul, que la abuela había dejado sobre la mesa a propósito. Y el rostro de mi madre adquirió el color del agua sucia. Ese libro pertenece a esta familia, dijo Robert. No a sus caprichos. Es su libro, dije. Ella lo escribió, cada página. Él no me miró. Rara vez lo hace cuando hay que tomar una decisión. Miró a su madre y la abuela le devolvió la mirada con la firmeza de alguien que ha estado esperando mucho tiempo esta conversación exacta y ha decidido no inmutarse cuando finalmente llega. Estás cansada, mamá, dijo Robert, y su voz se volvió suave y razonable. Y eso fue de alguna manera peor. Has estado demasiado sola. La gente se aprovecha de eso. Déjame ver lo que te hicieron firmar. Déjame protegerte. He estado sola, asintió ella. Porque me dejaste sola ayer con una caja que ni siquiera calentaste. Robert cambió de táctica. Lo hace cuando la fuerza no funciona. Busca la pena. Sacó una silla y se sentó frente a ella sin ser invitado y juntó las manos como un hombre en la iglesia.
Me criaste mejor que para pensar que te haría daño, dijo. Estoy tratando de mantener a esta familia unida. Eso es todo lo que siempre he intentado hacer. Mi abuela lo miró por un largo momento y vi algo moverse detrás de sus ojos. 10 años de algo y ella solo dijo, tienes una forma extraña de mantener las cosas unidas, Robert. Él no entendió lo que quería decir. Yo sí, más tarde. Ella estaba hablando de 2016 y él ni siquiera sabía que ella lo sabía. Mi madre me tomó del brazo y me llevó al porche, lejos de ellos dos, y bajó la voz al tono que usa cuando está a punto de redefinir la realidad. No tienes idea de lo que has hecho, dijo. No hice nada. Ella tomó una decisión. Está confundida, Ashley, dijo mi madre suavemente, como un diagnóstico, como amor. Tiene 79 años. Extraños aparecen. La halagan. La hacen firmar cosas que no entiende. Deberías habernos llamado en cuanto entraron. Somos su familia. La estamos protegiendo. Eso es todo. Ahí estaba. Confundida, protegiendo, las dos palabras en las que iban a basar todo su caso, y ya podía ver su forma. Mantuve la voz firme porque he aprendido que cuanto más tranquila estoy, menos pueden llamarme histérica. Entonces, ¿por qué? Dije. ¿Le dejaste una cena congelada que ni siquiera calentaste? Mi madre no respondió. Su mandíbula se movía y no salían palabras. Y adentro pude oír el teléfono de Robert sonando en altavoz y era Brooke todavía en Aspen. Y su voz se escuchó débil e incierta. Mamá, esto es lo que juraste que la abuela nunca haría. Lo que juraste que nunca haría. Mi hermana sabía algo. Había sabido antes de todo esto que había algo específico que mis padres se habían estado asegurando mutuamente durante años que nunca sucedería. Mi padre también lo escuchó. Y terminó la llamada a mitad de frase, interrumpiendo a su hija favorita delante de mí porque había dicho una palabra de más. Luego salió al porche y me dio la versión de sí mismo que cree que es razonable. Devuélvelo, dijo. Lo que sea que te haya dado, devuélvelo a la familia. O le diremos a la gente que no estaba en sus cabales cuando lo hizo. Y dejaremos que un médico decida eso por ella. No querrás que el nombre de tu abuela sea arrastrado por eso. Yo tampoco. Lo dijo como un favor, como si nos estuviera ahorrando algo a ambos. Esa noche en la mesa de la cocina de la abuela, mi teléfono sonó de un número que no conocía. Casi lo dejé pasar. Respondí porque respondo. No me conoces, dijo una voz de mujer. Me llamo Frank Cooper. Franny, trabajé en el mostrador del Blue Bear durante 22 años. Una respiración. Hay algo que deberías saber sobre tu padre de hace mucho tiempo. Toda la estrategia de mis padres cabía en 2 palabras, y quiero ser precisa sobre ellas porque iban a pasar las siguientes semanas tratando de hacerla realidad. Confundida, robando. La mañana después de que regresaron a casa, me senté en la cocina de la abuela con la caja congelada todavía en el mostrador donde la había dejado como una especie de prueba, y finalmente hice las cuentas en voz alta que había estado haciendo en mi cabeza. El recibo de esa caja decía 7:52 de la mañana. La primera foto de Aspen de mi madre, la puerta de embarque, fue publicada a las 19. Habían estado en esta casa a las 7:52 y no había ninguna versión de Nos quedamos atascados que sobreviviera a una marca de tiempo y una foto de puerta de embarque con 1 hora de diferencia. Se lo dije a mi padre cuando vino a presionarme de nuevo y lo vi decidir en tiempo real cambiar de tema. Nadie está hablando de la cena, dijo. Estamos hablando de una mujer que usó a una anciana vulnerable para quedarse con todo para sí misma. Esa mujer era yo. Y para esa tarde, estaba en todas partes. Una prima con la que no había hablado en un año me envió un párrafo que comenzaba, no quiero tomar partido, pero una tía me envió una captura de pantalla de un mensaje que mi madre había enviado al hilo familiar extendido. Ashley está usando a la abuela para quedarse con todo. Estamos desconsolados. La palabra desconsolados hizo mucho trabajo. Una mujer con la que había ido a la escuela secundaria, en la que no había pensado en una década, me envió un mensaje para decirme que había oído lo que estaba pasando y esperaba que hiciera lo correcto. Así de rápido viaja una historia cuando las personas que la cuentan están acostumbradas a contarla.
También llegó a mi cocina en Columbus. Mi jefe me llamó a su oficina, amable pero cauteloso, y me preguntó si había una situación familiar de la que debiera saber porque alguien había enviado un correo electrónico al restaurante con un largo mensaje sobre mi carácter. Le dije la verdad en 4 frases y él me creyó porque he trabajado para él durante 6 años y mis padres lo conocen desde hace ninguno. Pero me quedé en esa oficina después y entendí lo que estaban dispuestos a hacer. Estaban dispuestos a ir a por mi trabajo para proteger una historia que ya habían perdido. Me hizo cautelosa. Me hizo guardar todo. Así que hice lo que hago, que no es gritar. Recopilé. Le pregunté a la abuela si todavía tenía los correos electrónicos del otoño de cuando Ashford se puso en contacto por primera vez, y los tenía, impresos en una carpeta propia porque mi abuela nunca confió en una pantalla para guardar nada para ella. Y en esa carpeta había una copia impresa de un correo electrónico que mi padre había enviado a Ashford en octubre por encima de ella sin que ella lo supiera. Y lo leí 2 veces para asegurarme de lo que estaba viendo. Como representante de la familia, había escrito mi padre, me encargaré de los asuntos de mi madre en el futuro. Por favor, dirija toda la correspondencia a mí. El representante de la familia. Había intentado interponerse entre mi abuela y el comprador para convertirse en la puerta por la que todo tenía que pasar. Ashford había respondido con 2 líneas, educadas y definitivas. Les habían indicado que trataran directamente con la señora Hills y que respetarían únicamente sus deseos. Ese fue el momento en que mi padre se enteró de que un trato era real, y por eso había volado a casa tan rápido. Y también planteó una pregunta que no podía quitarme de la cabeza. Si mi padre tenía tanta hambre, tanta voluntad de ir a espaldas de su propia madre, ¿por qué había mantenido todo tan en secreto todos estos meses? ¿Por qué esconderlo en lugar de luchar abiertamente donde él era mucho mejor ganando? Mientras tanto, la amenaza de la anciana confundida pendía sobre todo, y me preparé para que se convirtiera en una verdadera pelea. Un médico, un tribunal, un año de la dignidad de mi abuela en juicio. No lo hizo. La abuela lo manejó en aproximadamente 1 minuto. Sacó un sobre de la misma carpeta y lo deslizó por la mesa. Dentro había una carta de su médico con fecha de 1 mes antes, febrero. Una evaluación cognitiva completa, clara, lúcida, competente para tomar sus propias decisiones, en el lenguaje sencillo que usan los médicos cuando quieren que un documento sea válido. Que susurren, dijo. Fui a un médico el mes pasado. A propósito. Había acudido a esa cita en febrero sabiendo que esta acusación exacta se avecinaba y la había desactivado antes de que se pronunciara en voz alta. La mayor amenaza de mi padre ya estaba muerta en un cajón. Miré a mi abuela al otro lado de la mesa de su cocina y revisé de nuevo todo lo que creía entender sobre lo adelantada que había estado a todos nosotros. Ella captó la expresión de mi cara y no había terminado. El libro es solo la mitad de lo que deberían temer, dijo. Yo aún no lo entendía. Estaba a punto de hacerlo. Antes de contarte lo que mi padre hizo hace años, quiero preguntarte algo, y quiero que realmente lo respondas. Si hubieras estado en el lugar de mi abuela y hubieras descubierto lo que ella descubrió, ¿habrías perdonado a tu propio hijo? ¿O habrías guardado silencio y observado como ella hizo durante años? Ponlo en los comentarios. Guarda tu respuesta. La necesitarás en 1 minuto. Al día siguiente, conduje para encontrarme con Franco Oper. Me había pedido que fuera al restaurante, y ella me esperaba en el último reservado, una mujer de unos 60 años con harina permanentemente bajo las uñas y un rostro que había servido 10,000 desayunos. Me sirvió un café antes de que me sentara. Luego puso un trozo de papel sobre la mesa entre nosotras y lo volteó boca abajo primero, como si necesitara un segundo antes de mostrarme el frente. Tu padre intentó vender estas recetas una vez, dijo hace años, y alguien de esta familia aceptó guardar silencio al respecto. Volteó el papel. Era una antigua orden de pedido, de las que usaba el restaurante, verde y delgada, y en el reverso, con letra cuidada, había una nota, una fecha, 2016, y una línea, Robert llamó a Ulbrook sobre las recetas de Blue Beer. Querían el libro. Albrook Foods, el competidor de Ashford, el otro nombre en el pasillo de comestibles. Recibí esa llamada por accidente, dijo Fran.
Descolgué la línea del restaurante una mañana y la llamada ya estaba desviada a algún sitio y oí lo suficiente antes de colgar. Tu padre quería vender las recetas de tu abuela a Ibruca a sus espaldas mientras ella todavía estaba de pie en esa estufa todos los días. Habría tomado el libro directamente de su delantal si hubiera podido conseguirlo. ¿Por qué no sucedió? Pregunté. La cara de Fran se suavizó en algo parecido a la pena. Porque Eleanor se enteró. Se enteró y lo detuvo en seco. Y luego hizo lo que más cuesta. Me miró. Eligió quedarse con su hijo. Nunca volvió a confiar en él. 10 años, Ashley. Lo ha sabido durante 10 años. Y nunca dijo una palabra a nadie porque decirlo habría significado perderlo y acababa de perder a su abuelo y no estaba lista para perder a nadie más. Me quedé con eso, 10 años, una década, decenas de domingo y citas para cataratas y mi padre llamándola confundida y todo el tiempo ella había sabido exactamente quién era él y había elegido a su costa mantener la paz. Reenmarcó cada cosa amable que le había visto hacer. Su tolerancia no era debilidad. Su paciencia no era niebla. Era una herida que había estado curando en silencio a solas durante 10 años para que el resto de nosotros pudiera seguir fingiendo que éramos una familia. Solía observarlo en la cena del domingo, dijo Fran. La forma en que observas el clima, sabes que viene. Educada, lista. Ella lo alimentó cada semana durante 10 años y nunca una vez le dejó ver que había dejado de creer una palabra de lo que decía. No sé cómo lo hizo. Yo no podría haberlo hecho. Fran envolvió ambas manos alrededor de su taza de café. Pero te diré lo que creo que ella estaba haciendo realmente todo ese tiempo. Creo que estaba esperando el día en que supiera con certeza cuál de ustedes dos chicas era cuál. Y creo que tu cumpleaños finalmente se lo dijo. Fran metió la mano en su bolso y dejó otra cosa. Una fotocopia, una sola página, descolorida. Un borrador de acuerdo de 2016, nunca completado. En la parte superior, en el frío lenguaje de los contratos, parte a Robert Hills, transferencia de recetas propietarias. El nombre de mi padre en blanco y negro junto al crimen exacto del que ahora me acusaba. Casi me pierdo el último detalle. En la esquina de la página, en una línea de CC, un conjunto de iniciales, SH, Brooke Hills. Mi hermana tenía 19 años en 2016, y sus iniciales estaban en la línea de copia del documento que mi padre intentó enterrar. Entonces entendí la forma de todo. Esto no fue una sola mala decisión que mi padre había tomado en un año difícil. Era un patrón. En 2016, había intentado vender las recetas a un competidor. En 2026, había intentado canalizarlas a través del matrimonio de mi hermana con los Wade, el mismo robo, con un traje más bonito. Y mi abuela, que lo había visto hacerlo la primera vez y se lo había tragado entero, había pasado una década asegurándose en silencio de que cuando lo intentara de nuevo, ella sería la que sostendría la pluma. Esa noche, Brooke me envió un mensaje de texto, no en el hilo familiar, solo a mí. Podemos hablar a solas. Antes del regreso a casa, nos reunimos en un restaurante que no era nuestro. Terreno neutral, un lugar de cadena a la salida de la carretera donde nadie nos conocía a ninguna de las dos, y mi hermana parecía no haber dormido en días. Había volado a casa desde Aspen. La fiesta de compromiso había terminado y algo más había comenzado en su lugar. Lo sabía, dijo antes de que yo pudiera siquiera preguntar. Sobre 2016, tenía 19 años. Papá me involucró porque necesitaba a alguien en la familia que pareciera leal, alguien a quien copiar. Y me dije a mí misma que no era mi problema. Era entre él y la abuela. Su voz se quebró y no intentó ocultarlo. Era mi problema. También es mi abuela. Simplemente me gustaba ser la que no me pedían nada. Era más fácil ser la favorita que ser honesta. No la rescaté de eso. La dejé sentarse en ello porque ella había dejado a la abuela sentarse en ello durante 10 años. Luego Brooke metió la mano en su bolso y puso algo sobre la mesa, no una fotocopia. El original de la página de 2016 con la firma real de mi padre, la tinta de verdad. Fran te dio la copia, dijo. Yo he tenido la original desde que tenía 19 años. Ni siquiera sé por qué la guardé. Quizás para que algún día pudiera hacer esto.
Me la deslizó por la mesa. Hacer lo que yo no pude. Le llevé ambas páginas a la abuela. Le conté todo. El ticket, la copia, el original, las iniciales de Brooke, la confesión de Brooke. Le pregunté qué quería hacer, si quería abogados, si quería que Robert pagara de la manera en que la ley hace pagar a la gente, con demandas y audiencias y su nombre en un expediente. Ella lo pensó durante mucho tiempo, girando su taza de café un cuarto de vuelta sobre la mesa, como hace cuando está decidiendo algo que ya ha decidido en su mayor parte. No hay tribunales, dijo. Soy demasiado vieja para pasar un año del tiempo que me queda en una habitación beige viendo a abogados discutir si sé lo que pienso. Me miró. Ashford va a traer la línea a casa en unas semanas. Una bienvenida en el restaurante. Todo el pueblo está invitado. Que el pueblo vea quién cocinó y quién intentó vender. Ese es el único jurado que quiero. Así que, esperamos la bienvenida. Y la mañana de la misma, mis padres entraron al Blue Bear con sus mejores ropas, sonriendo a los vecinos, estrechando manos, seguros de que todavía controlaban la sala. El restaurante no había estado tan lleno en años. Ashford había convertido la bienvenida en algo a lo que todo el pueblo estaba invitado. Y todo el pueblo vino, quizás 80 personas apiñadas en los reservados y de pie 3 en fondo a lo largo del mostrador, además de un reportero del periódico del condado con un cuaderno y un fotógrafo montando su equipo en la esquina. Había muestras en bandejas, los primeros prototipos de la línea minorista empaquetados en azul, el nombre de mi abuela en la parte delantera con una caligrafía que parecía su letra porque era su letra, escaneada directamente de una página del cuaderno. Dalton Pierce se puso de pie junto a la caja para decir unas palabras. Todo lo que probarán hoy comenzó en esta cocina, dijo, y gesticuló hacia las paredes, la puerta azul, la esquina donde todavía estaba la silla de George. Los estantes vendrán después. La historia comienza ahora. Levantó un pequeño paquete azul. No estamos poniendo el nombre de un fabricante en esto. Estamos poniendo el suyo, y ella tendrá voz en cada lote mientras ella quiera. Y después de eso, alguien en quien ella confíe lo hará. Y fue entonces cuando mi padre pidió decir algo. Cruzó la sala y tomó el pequeño micrófono antes de que nadie pudiera decirle que no y se volvió para mirar a sus vecinos con la fácil confianza de un hombre que nunca en toda su vida había sido sorprendido. Siempre hemos protegido a mamá, dijo, cálido, agraviado, perfecto. Algunas personas simplemente vieron una oportunidad. Sus ojos me tocaron por medio segundo. Es difícil ver a alguien aprovecharse de una persona a la que amas, alguien que no está tan lúcida como solía estar. La sala se volvió hacia él. Era bueno. Había estado ensayando esa expresión toda su vida. Yo no había planeado hablar, pero mi abuela me puso la mano en la espalda una vez y la dejó allí, y yo me levanté. No te quedaste atascado, dije. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. La sala se volvió. En su cumpleaños. Siguen diciendo a la gente que se quedaron atascados en el aeropuerto, que no se pudo evitar. Levanté el recibo del supermercado. Esto tiene una marca de tiempo de las 7:52. Esa mañana, estaban en su casa a las 7:52. Dejaron una cena congelada en su mesa y ni siquiera la calentaron. Y luego volaron a Aspen y publicaron una foto una hora después. Un murmullo recorrió los reservados. La sonrisa de mi padre se mantuvo, pero le costó mantenerla. Ahora, eso es un asunto familiar privado, dijo. Este no es el lugar. Y esto, dije, y levanté el correo electrónico, es usted el pasado octubre escribiendo a Ashford llamándose el representante de la familia, tratando de interponerse entre su madre y su propia decisión. Le dijeron que no. Por eso lo ocultó. Eso es un malentendido de negocios, dijo Robert al micrófono. Y fue un tono equivocado, demasiado rápido y demasiado alto, y la sala lo escuchó. Así que levanté la última página, el borrador de 2016, con su nombre en la parte superior. Dejé que la sala lo viera antes de decir nada. En 2016, dije, intentó vender sus recetas a iBrook, a un competidor a sus espaldas mientras ella todavía estaba en esa estufa todos los días. Lo dejé reposar un momento.
Está usted parado en su restaurante sosteniendo su micrófono, acusándome de robarle exactamente lo mismo que usted ya intentó vender. El murmullo se convirtió ahora en algo con peso, un sonido bajo que se movía entre 80 personas que habían comido en esta sala toda su vida. Vi caras que conocía de toda la vida haciendo cuentas. Carol, la vecina, que había enviado el mensaje de texto que lo inició todo, se tapaba la boca con una mano. El anciano del reservado de la esquina había dejado su tenedor. El reportero había dejado de escribir y solo observaba a mi padre ahora, lo cual es peor para un hombre como mi padre que cualquier pregunta. Había construido toda una vida sobre ser el razonable en cada habitación. La habitación acababa de decidir en silencio que no lo era. El reportero escribía rápido. Mi padre abrió la boca y por un momento, no salió nada porque no había nada que decir. Y vi a Robert Hills perder el control de una habitación en la que estaba parado en medio por primera vez en mi vida. Entonces Brooke se levantó. Caminó hacia el mostrador y le quitó el micrófono de la mano a nuestro padre suavemente, como se le quita algo a una persona que está a punto de dejarlo caer. Y dejó la página original de 2016 sobre el mostrador frente a la abuela, donde el reportero y los vecinos y el fotógrafo pudieron verla. Lo sabía, dijo Brooke. Su voz tembló y lo dejó temblar. Tenía 19 años y lo sabía y me quedé callada porque era más fácil, porque me gustaba ser la favorita más de lo que me gustaba ser honesta. Miró a la abuela. Lo siento. Yo también debería haberme quedado. Mi madre cruzó la habitación y tomó a mi padre del brazo y lo llevó hacia la puerta, con la barbilla en alto, todavía actuando con dignidad. Y los dos salieron del Blue Bird por esa puerta azul con todo el pueblo mirándolos irse. Nadie se movió para detenerlos. Nadie se movió para seguirlos. El silencio al que salieron fue su propio veredicto. La abuela se puso de pie. Tomó el micrófono por última vez y no alzó la voz porque nunca lo ha hecho. Tengo 79 años, dijo. No estoy confundida. Dejó que la sala asimilara eso. Sé exactamente quién se quedó. Me miró entre toda esa gente y levantó el cuaderno azul del mostrador y lo sostuvo ligeramente hacia mí. No un discurso, solo una mano y un libro y una sala llena de testigos. Un anciano en el reservado de la esquina, un cliente de los primeros días del restaurante, dio un bocado a una de las muestras, masticó y dijo a nadie y a todos, sabe a 1995 aquí. Sabe a casa. Necesito decirte algo directamente antes de contarte cómo terminó. Si hay alguien en tu vida que se ha quedado en silencio, un abuelo, un padre, el que aparece y hace el trabajo y nunca recibe una invitación. No esperes a que una sala llena de gente finalmente los note. Comparte esto con ellos hoy. Diles que quedarse nunca fue invisible para ti, incluso si fue invisible para todos los demás. Porque esa es la clave. Eso es lo que mis padres nunca entendieron. El acuerdo se cerró a mediados de mayo, limpio según los términos de mi abuela y de nadie más. Los rumores sobre mí murieron como mueren los rumores, en silencio y sin disculpas, una vez que las personas que los difundían fueron vistas exactamente como lo que eran. La línea minorista todavía estaba a meses de un estante real, como Harvell había prometido que estaría, pero ahora era suya, protegida, con mi nombre en la página que lo mantenía así. Mi padre pidió reunirse. Casi no fui. Fui porque quería escuchar lo que había aprendido, y la respuesta fue nada. Todavía somos familia, dijo mientras tomábamos café. Él no bebió. Hay suficiente para compartir, Ashley. Nadie tiene que alejarse de nadie. Seamos razonables. Dijiste eso en 2016 también, le dije. Dijiste que hay suficiente para compartir justo antes de que intentaras quedártelo todo. Él no tuvo respuesta para eso. No la hay. Intentó unas cuantas formas más de la misma frase. Familia, razonable, suficiente. Y dejé que cada una aterrizara y no fuera a ninguna parte. Puse el límite como mi abuela me enseñó a hacer todo, claramente, sin calor. Eres bienvenido a la mesa, le dije. Cuando lo consideres honestamente, no antes. Luego terminé la llamada y no me sentí poderosa ni sentí que había ganado. Sentí que finalmente había dejado de explicar mi familia a la gente, lo cual es su propio tipo de calma y quizás el mejor tipo.
El periódico del condado publicó su historia ese fin de semana. Fue cuidadosa y fáctica, y no necesitó editorializar porque los hechos hicieron el trabajo por sí mismos. Mencionó el cumpleaños. Mencionó la cena congelada y la foto de la puerta de embarque con una hora de diferencia. Mencionó 2016 sin nombrar nunca a Ibrook porque el reportero fue más amable de lo que mi padre merecía. Mi madre lo llamó un ataque. Todos los demás lo llamaron el periódico del martes. En un pueblo de este tamaño, algo así no te arruina. Simplemente te reubica. Mis padres solían ser la familia con la madre jubilada y la hija que se casaba con dinero. Ahora son los que dejaron a Eleanor una cena congelada en su cumpleaños 79. Esa es la frase adjunta a ellos ahora en la fila de la farmacia, en la ferretería. Se ganaron cada palabra. No todos se pusieron de mi lado. Esa es la parte que nadie te cuenta. Algunos parientes guardaron silencio y se mantuvieron en silencio. Una tía todavía llama a mi madre la agraviada. Una prima me dijo que había humillado a la familia como si la humillación hubiera comenzado conmigo y no en una puerta de embarque a las 9 de la mañana. Los dejo creer lo que necesitan creer. He terminado de discutir con gente que decidió el final antes de leer la historia. Brooke fue diferente. Brooke preguntó, realmente preguntó, y vino al restaurante y preguntó en voz baja, ¿está la puerta realmente abierta para mí? La abuela respondió eso ella misma. Puedes ganarte el regreso a esta cocina, dijo. Un turno a la vez. No un perdón entregado como un regalo de fiesta. Una puerta abierta, una rendija con el trabajo de cruzarla dejado enteramente a Brooke. Mi hermana tomó un delantal del perchero a la mañana siguiente y se presentó para el turno de la mañana, y se ha presentado cada semana desde entonces, y la abuela todavía le corrige el agarre del cuchillo de la misma manera que una vez corrigió el mío. Luego mi abuela me miró. Hay una cosa más, dijo, que nunca te di correctamente. Fue unas semanas después, a finales de mayo, cuando me la dio. Primero me entregó una carta, doblada, con su letra, fechada el 14 de marzo, su cumpleaños, la noche en que me quedé. Mi deseo era simple, había escrito, ser recordada por quien se quedó. Lo hiciste realidad antes de saberlo. Recordé las velas, una de verdad, le había dicho. Pide un deseo de verdad. Y ella había dicho que ya lo había hecho y que yo lo vería. Luego fue al armario y abrió el cajón con llave y sacó el cuaderno azul. Y esta vez no lo abrió para mostrarme una sola página. Me puso el libro entero en las manos y cerró mis dedos alrededor de él. Nunca se trató de quien lo posee, dijo. Se trata de quien lo mantiene vivo. Abrí la cubierta. En la primera página, con tinta que no había estado allí antes, había una nueva receta de su puño y letra. Añadida recientemente. Las letras un poco menos firmes que las más antiguas de las páginas de abajo. En la parte superior, había escrito 2 palabras, para Ashley. En el mostrador del restaurante reabierto, ahora hay un pequeño paquete azul, un prototipo, el primero de la línea con la palabra próximamente en el frente con esa caligrafía que realmente es su letra. Guardo la vieja caja de la cena congelada más en mi mente que en mi cocina. Pero pienso en ella cada vez que miro ese paquete. Le dejaron algo congelado, frío en el centro sobre la mesa que alimentaba a la mitad del pueblo. Ella está dejando al mundo algo cálido y apenas está comenzando. Cocinamos esa noche, las 3. La abuela en el pase, cantando las órdenes como solía hacerlo. Yo en la línea y Brooke en su primer turno real, atándose un delantal y dejando que la salsa se cortara y recibiendo la orden, sin ninguna suavidad, de volver a hacerla. Encontré la caja de velas en el cajón con el cordel y las gomas elásticas, y encendí las pocas que quedaban de marzo. Y comimos una comida de verdad en la misma mesa donde habían dejado la congelada, en una cocina que olía, una vez más, a la mejor comida del condado. Las personas que solo aparecen cuando las luces están encendidas nunca aprenden para qué sirve la oscuridad. Mi abuela sí.